La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Durante siglos se han hecho muchas predicciones acerca del fin del mundo y simplemente se han desvanecido, incluyendo la fascinación acerca del calendario maya, y todas hasta ahora han sido falsas. El mundo sigue girando y la vida continúa. Aunque desde los conflictos civiles, económicos y políticos hasta los desastres naturales y climas extremos, de muchas maneras pareciera que estamos viviendo en tiempos sin precedente, y la Santa Biblia hace mención del final de una era. ¿Podremos saber cuándo llegará el fin? ¿Debemos andar en penumbra sin guía ni advertencia? En el programa de hoy discutiremos 7 señales específicas del tiempo del fin, desde las páginas de la Palabra de Dios, y compararemos estas señales con lo que vemos alrededor nuestro. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Es un gusto tenerlos con nosotros en el programa. Tantos falsos profetas y predicadores que proclamaban el fin del mundo se han desvanecido del escenario público, que cualquiera que sinceramente se encuentre interesado en lo que el futuro puede guardar, puede ser disculpado por sentirse un poco harto. Hasta recientemente, un popular predicador de radio se hizo famoso por predecir el tal llamado rapto cristiano y el fin del mundo en general, en mayo del 2011, basándose en una errónea interpretación numérica de la Biblia. Miles alrededor del mundo creyeron en las predicciones y donaron vastas sumas para que corriese la voz. Cuando llegó el momento y el fin del mundo no aconteció como fue planeado, la fecha fue corrida a octubre del 2011. Y entonces, cuando el mundo dejó a todos plantados en ese día, el predicador admitió que estaba equivocado y el mundo continuó. Por supuesto, el próximo año, el Apocalipsis Maya ya estaba preparado y listo para tomar su turno en el escenario. Pero cuando ese fin del mundo en diciembre del 2012 llegó y pasó, sin ningún asteroide estrellándose en la Tierra, sin enormes erupciones solares dejándonos sin comunicaciones, sin revertir los polos magnéticos haciendo el norte-sur y el sur-norte, o ninguna otra clase de calamidad, nuevamente la vida simplemente continuó. Los únicos que quizás hayan sentido que se les venía el fin del mundo en diciembre del 2012 fueron los que tomaron demasiado la noche anterior, esperando la catástrofe. Pero, aunque dejemos todas estas falsas predicciones de lado, mucha gente alrededor del mundo puede sentir que nos encontramos en momentos distintos. Calamidades políticas alrededor del mundo, desastres naturales, un clima cada vez más volátil y violento, grandes naciones al punto del colapso económico. Millones de personas se están dando cuenta y se preguntan ¿qué está ocurriendo? La palabra de Dios indica que a este mundo le llegará su tiempo del fin. La era del ser humano en la cual la humanidad ignora al Dios de la Biblia para hacer las cosas a su modo y definir el bien y el mal como se le ocurre a cada uno, sin importarle la voluntad del Todopoderoso, está llegando al momento del colapso en sí mismo, justo antes de que Dios el Padre envíe a Jesucristo nuevamente a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos días serán tan dramáticos y alterarán tanto la vida y estremecerán tanto al mundo, que el mismo Jesucristo dejó en claro que a menos que Dios interviniese y envíe a su Hijo a salvar a la humanidad de sí misma, ninguna carne sería salva. Estos tiempos del fin se aproximarán con tanta certeza como que el sol saldrá mañana del oriente. Hoy le vamos a ofrecer un disco compacto totalmente gratuito titulado Las profecías postreras y usted. Este video explica en una manera fácil de entender las profecías de la Biblia y su significado, si realmente quiere conocer cómo será afectado usted y su familia. Prepárese para tomar nota de la información que le daremos para requerir su copia gratis. Consideremos la primera de las 7 señales que veremos hoy. La señal número 1 es la decadencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña y las naciones de habla inglesa. Dios deja en claro que a causa de la acumulación de los pecados de estas naciones, perversión sexual, infidelidad matrimonial, falta de respeto a los ancianos y a la autoridad, declive moral, materialismo
y el voluntarioso incremento de tornarle la espalda al Dios que los bendijo y los estableció. Se acercan tiempos terribles en los que estas naciones serán derribadas de su alta posición de poder a la más baja miseria y desesperanza. Dios profetiza que sin el arrepentimiento nacional pasarán de haber sido prestamistas mundiales a ser deudores mundiales, debiéndole su subsistencia a los poderes extranjeros. Lo predice en el libro de Levítico, Deuteronomio, Ezequiel, por ejemplo. El poder militar sería degradado, las bodegas de alimentos decrecerían, las cosechas serían malas, los desastres naturales serían devastadores, los poderes aliados los dejarían abandonados y eventualmente serían tomados por otras naciones destituidos y quebrantados. Habiendo sido los países más poderosos del planeta, las naciones de habla inglesa serán relegadas a posiciones de servicio y servidumbre. Para peor, esto llegaría repentina e inesperadamente. Está escrito en Isaías capítulo 30, versículos 12 al 13. Por tanto, el Señor de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello te habéis apoyado, por tanto este pecado os será como pared agrietada que se está por caer, y como grieta en alto muro, cuya caída viene súbita y repentinamente. Se aproximan días devastadores para estas naciones, a menos que de todo corazón se tornen a Dios al aproximarse los tiempos del fin. Como dijo Dios a través de Ezequiel: diles, vivo yo, dice el eterno Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En adición al deterioro de los Estados Unidos y Gran Bretaña y otras naciones de la antigua mancomunidad británica, una segunda señal de los tiempos del fin será un dramático incremento de los desastres naturales, hambres y epidemias. Refiriéndose a un periodo de tiempo que menciona como principio de dolores, en Mateo capítulo 24 y versículo 7, Jesucristo dice que el mundo va a experimentar hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares. La Biblia deja en claro en muchos pasajes que Dios Todopoderoso usa estos agentes del tiempo y otros desastres naturales para su propósito aquí en esta tierra. En la antigua Israel, cuando se negaban a tornarse al Creador Dios, Él les dijo en Amós capítulo 4, y esta profecía tiene ramificaciones para nuestros días: y también yo os detuve la lluvia, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Los herí con viento solano y oruga. Vuestros muchos huertos y viñas, y vuestros higuerales y olivares, comió la langosta. Pero nunca os tornasteis a mí, dice el Eterno. Inundaciones en una, sequías en otra, y hambruna golpeando la tierra a causa del pecado. Similarmente, dice en Jeremías capítulo 3, versículos 2 al 3, con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. El profeta Joel habla de sequías e incendios forestales al acercarse los tiempos del fin. Y así como Dios castigó los pecados de este modo antiguamente, lo volverá a repetir nuevamente. Como dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo el Señor no cambio. Recordemos estos versículos y consideremos los dramáticos climas y desastres naturales que estamos presenciando ahora en nuestro mundo y en nuestros días. Las escenas todavía están grabadas en nuestras mentes, del sismo y el tsunami que causó 20.000 muertes en Japón en el 2011, o la muerte de 300.000 personas en Haití en el 2010. La palabra de Dios nos dice que veremos cada vez más de estos terremotos, incrementándose en fuerza y en magnitud y en lugares inesperados a medida que se acerquen los tiempos del fin. ¿Y quién de nosotros ha olvidado las horribles imágenes de la enorme tormenta Sandy que devastó Nueva York y Nueva Jersey en el 2012 después de devastar al Caribe? O los violentos tornados arrasadores que castigaron a los Estados Unidos en el 2011. De hecho, en los Estados Unidos, el 2012 fue el segundo año más costoso en desastres naturales desde 1980, y el 2011 fue el año más mortífero en desastres naturales desde por lo menos 1950, como lo reportó la Associated Press en diciembre del 2012. La zona central de Estados Unidos tembló de un extremo a otro, sin poder alcanzar la normalidad.
La histórica inundación del 2011 le cedió el turno a la devastadora sequía del 2012. Aparentemente lo que se consideraba normal ha cambiado, dijo la directora del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Lo normal es extremo. La palabra de Dios dice que habrá incrementos dramáticos en desastres naturales, así como también en hambrunas y epidemias, y que serán una clara señal del inminente fin de esta era. Antes de continuar, permítame darle oportunidad de requerir este video gratuito, Las profecías postreras y usted. Los eventos que estamos discutiendo hoy no son solamente asegurados bíblicamente, sino que tendrán un impacto en usted y su familia personalmente. Dios no nos ha dejado en confusión o ignorancia, sino que ha dejado un plan para los años que se aproximan. Usted debe conocerlo, así podrá prepararse usted y su familia. Este disco compacto es absolutamente gratuito, sin costo ni obligación. Ya ha sido pagado y nadie le pedirá ninguna donación al requerirlo. Asegúrese de contactarse con nosotros ahora para requerir este disco compacto gratuito, Las profecías postreras y usted. Para requerir la información ofrecida, visítenos en mundomañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. En la primera parte del programa hemos visto que los violentos incrementos meteorológicos, desastres naturales y sismos, como también el dramático declive y deterioro de los Estados Unidos y las naciones británicas, son señales de los tiempos del fin. Una tercera señal de los tiempos del fin es el creciente rechazo hacia Dios, en una escala sin precedentes. Por supuesto, en cierto sentido, la mayoría de la humanidad nunca conoció el verdadero Dios de la Biblia, pero por lo menos hubo vestigios del conocimiento de Dios en ciertos lugares, y el conocimiento de la necesidad de matrimonios y familias saludables, la integridad y honestidad al relacionarse con el prójimo, la necesidad de proteger al inocente y al débil. Como describe el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, inclusive aquellos sin las leyes de Dios tienen el beneficio de ciertos principios naturales, del bien y del mal, de que Dios está presente en la conciencia humana, de resistirse en quitar una vida inocente, del sentido de la justicia, del reconocimiento de los beneficios del dominio propio. La palabra de Dios declara que antes de los tiempos del fin, hasta incluso los vestigios de aquello considerado como algo bueno, va a comenzar a ser descartado por una humanidad que se va degenerando y quienes cada vez más rechazan a su Creador. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4, Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Además dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía, o como es traducida en otras traducciones del griego, esta rebelión contra Dios, debe tomar lugar y preparar el escenario para los tiempos del fin. Y vemos esa mentalidad en contra de Dios, incrementándose alrededor nuestro. La violencia contra los niños en la escuela no solo está aconteciendo aquí, sino también en otros lugares. Inclusive los niños se están volviendo violentos y crueles. En un mundo donde los videojuegos glorifican a los actos más reprensibles y son considerados entretenimiento de niños. La perversión sexual de toda variedad está siendo cada vez más no solo tolerada, sino también celebrada y apañada por la ley. El patrón del curso de Dios en el pasado ha sido el de permitir que la iniquidad del hombre llegue a su colmo antes de intervenir. Y tan lejos de Dios como este mundo ha podido caer antes de esta generación, sin yo poder hacer nada y usted sin poder hacer nada, más que ver cómo continúa cayendo y alejándose cada vez más. Y esto es exactamente lo que la Biblia predice como señal de los tiempos del fin. El declive y la caída de los Estados Unidos y los descendientes británicos no es el único cambio mundial profetizado para los tiempos del fin. Otra señal que podemos ver predicha por la palabra de Dios es una coalición de las naciones árabes, encabezada por un líder carismático llamado en la profecía, el Rey del Sur.
Este líder, posiblemente emergiendo del norte de África o del Medio Oriente, ayudará a proveer una unión a las naciones árabes y los guiará en oposición de otro poder mundial llamado el Rey del Norte. Leemos acerca de esta coalición y su líder en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El final conflicto entre el rey del norte y el rey del sur es un elemento clave en la profecía, y la unificación de estas naciones árabes es una señal de los tiempos del fin. La agitación que vemos en el Medio Oriente, desplegada en los noticieros televisivos, las turbulencias desde la tan discutida primavera árabe, tiene significado profético. Esta reconfiguración del Medio Oriente pavimenta el camino para estas mismas profecías y debemos estar atentos a estas cosas. Los eventos del fin de esta era están siendo puestos en su lugar ante nuestros propios ojos. Pero si ellos son el rey del sur, entonces, ¿quién es el rey del norte? Este poderío nos provee con la próxima señal de los tiempos del fin: el surgimiento de una superpotencia europea hacia la supremacía global. El libro de Daniel habla de un sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, que fue inspirado por Dios y que además le dio la interpretación al profeta Daniel. El sueño consiste de una gran imagen con cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies compuestos de hierro y arcilla. En el sueño, la imagen fue golpeada en sus pies por una gran roca de origen sobrenatural, que desmenuzó a la imagen, destruyéndola y siendo arrastrada por el viento. La roca pasó a ser una enorme montaña que llenó toda la tierra. Daniel explica que la imagen representa una secuencia continua de imperios mundiales, comenzando con la Babilonia del rey Nabucodonosor como la cabeza de oro. El próximo en la historia, y como es indicado por otras profecías, es el imperio medo-persa, siendo este el torso de plata. Luego el imperio greco-macedonio, simbolizado por los muslos de bronce. Y finalmente el imperio romano, simbolizado por las piernas de hierro. La roca de origen sobrenatural que golpea a la imagen en sus pies y los pulveriza, antes de abarcar el mundo entero, es el reino de Dios, que llega con el retorno de Jesucristo, el cual en realidad conquistará todas las naciones y regirá al mundo entero. Como fue indicado en el sueño y en otras profecías tales como Daniel 7, las piernas continúan hasta los pies que serán aplastados por la roca sobrenatural, el reino de Dios. El imperio romano continuará experimentando muchas resurrecciones a través de la historia, culminando en una final resurrección simbolizada por los pies de hierro y arcilla, que será un imperio dominante en el mundo y existente al retorno de Jesucristo. La sucesión de esta continua línea de resurrecciones del imperio romano es lo que vemos surgiendo hoy en la Unión Europea. Como un nuevo imperio romano, esta superpotencia europea eventualmente será un coloso político, económico y militar en el mundo que se avecina, mencionado anteriormente como el Rey del Norte, llamado la Bestia en el libro del Apocalipsis, encabezado por un poderoso líder carismático. Jesús revela que el mundo se maravillará por esta resurrección del imperio romano y se preguntarán si alguien podrá enfrentarlo en guerra o superarlo. Pero el surgimiento europeo no es profetizado que acontecerá fácilmente. Uno de los desafíos encarados por esta superpotencia europea es la cuestión de la unidad entre las naciones. La visión del sueño de Nabucodonosor termina en los pies mezclados de hierro y arcilla, como explica Daniel 2. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Un elemento clave para la solución del problema europeo de integración y unidad es la próxima señal del tiempo del fin que debemos considerar, el surgimiento de una falsa religión cristiana global.
en vez de las dispersas versiones de la cristiandad en cientos de miles de denominaciones confundidas y divididas. La Biblia profetiza una unión ecuménica de una versión falsa de la cristiandad, guiada por un solo individuo llamado en la Escritura el inicuo o sin ley, el falso profeta y el anticristo. Este individuo es descrito en muchos lugares como ser en Apocalipsis capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Este falso líder engañará al mundo entero, apareciendo como un cordero, o sea, como Jesucristo, pero hablando y enseñando como el dragón, o sea, el diablo. Esté atento al surgimiento de esta falsa cristiandad y a su influencia incrementándose en los asuntos mundiales. Antes de continuar con la 7ª señal de los tiempos del fin, permítame ofrecerle nuevamente la oportunidad de requerir este disco compacto gratuito, Las profecías del tiempo del fin y usted. Este video está disponible sin cargo y sin obligación, y expone con notable relevancia cómo acontecerán las profecías bíblicas de los años que se aproximan, y cómo usted y su familia serán afectados en su vida por los eventos predichos en las páginas de la Palabra de Dios. Es un invaluable recurso y está disponible cuando lo requiera. Contáctese con nosotros para requerir su copia gratis ahora. Realmente es absolutamente gratis. Para requerir la información ofrecida, visítenos en mundomañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Hasta ahora hemos visto en el programa 6 condiciones mundiales específicas que podemos esperar que señalizan la llegada de los tiempos del fin. Y hemos visto que muchas de estas señales están comenzando a manifestarse en nuestros días y en nuestros tiempos. La última señal de los tiempos del fin que discutiremos hoy nos es dada por Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos conocer estas 2 cosas acerca de esta importante profecía, desde la boca de nuestro Salvador. Primero, dice este Evangelio del reino. El verdadero evangelio del reino de Dios, predicando las buenas noticias del retorno de Cristo a esta tierra para regir el mundo con sus santos, en un gobierno mundial basado en las leyes de Dios y su camino de vida. Nosotros nos esforzamos por predicar este mismo mensaje en este programa y en la revista del Mundo de Mañana, totalmente gratuito para todos los que lo requieran. Segundo, dice que será predicado para testimonio. Francamente, el mensaje de Jesucristo es odiado por la mayoría de la gente y será odiado por el mundo entero. Mateo 24:9 dice que eventualmente todas las naciones odiarán a aquellos que prediquen la verdad en el nombre de Jesucristo. Ellos prefieren sus propias ideas, sus propios caminos y los tantos falsos mensajes que son generalmente predicados en nombre de Jesucristo, en vez del verdadero mensaje que nos trajo, el que nos requiere arrepentirnos de los pecados, de desobedecer sus leyes y de desechar su palabra. Es un mensaje que le advierte a este mundo de un juicio que llegará en su retorno, antes del establecimiento de su reino. Jesucristo profetiza que este mensaje profético, poderoso pero no tan popular, será predicado como testimonio y como advertencia al mundo, antes que llegue el fin. Y a medida que se aproxima el tiempo del fin, este mensaje será predicado a las naciones incrementándose en poder. Todos aquí en el Mundo de Mañana creemos de todo corazón que Jesucristo nos comanda como servidores suyos que hagamos esto. No solamente nosotros aquí en el estudio, sino todo el equipo detrás del Mundo de Mañana y de la Iglesia del Dios Viviente, compuesto por miles de personas así como usted, alrededor del mundo, que creemos en el mensaje de Jesucristo con todo lo que tenemos. Es el respaldo de aquellas miles de personas cuyas vidas han sido cambiadas al responder al mensaje del reino de Dios y que viven de acuerdo a las leyes del Dios Todopoderoso, quienes hacen posible que podamos ofrecer este material sin cargo alguno, lo cual los oyentes regulares saben que lo hacemos constantemente en obediencia al mandato de Dios. De gracia recibisteis, dad gratuitamente. Estos materiales, incluyendo el CD completamente gratuito que ofrecemos hoy, las profecías del tiempo del fin y usted,
No tiene cargo alguno y nadie le pedirá ningún tipo de donación. Simplemente vemos las señales de los tiempos alrededor nuestro y queremos que la mayoría posible alcancen a comprender estos tiempos que se desplegarán en los años que se aproximan. Además de requerir el disco compacto gratuito que ofrecemos en este programa, también puede requerir una vasta cantidad de información adicional, de profecía bíblica y la verdadera enseñanza de la Biblia en nuestro sitio web, mundomañana.org. Lo invitamos a encontrarnos en Facebook y también en Twitter, y por supuesto aquí mismo. Encuéntrenos aquí la próxima semana en El Mundo de Mañana, donde Roderick Meredith, Richard Ames, Rob King y yo continuaremos trayéndoles las verdades bíblicas que no encontrará en ningún otro lugar. Cuídense. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.